tal estáis? Abordamos en esta ocasión la resolución de una pequeña cuestión práctica relacionada con algún fenómeno ondulatorio, en este caso una refracción. Bien, nos dice que una onda de 4 hercios de frecuencia se propaga por un medio con una velocidad de 2 metros por segundo e incide sobre la frontera con otro medio distinto, con un ángulo de incidencia de 30 grados. En el segundo medio, la velocidad de propagación pasa a ser de 2,5 metros por segundo y nos pide que calculemos el ángulo de refracción y la longitud de onda de ese segundo medio. Bien, como el propio enunciado nos dice que la onda se propaga en el segundo medio con una velocidad de 2,5 metros por segundo, se supone que existe una refracción, es decir, como la onda cambia de medio, sufre una refracción en su proceso de propagación. ¿Cómo vamos a representar este tipo de fenómeno? Pues bastante sencillo. Bien, vamos a suponer que aquí se encuentra la superficie de separación entre los dos medios. Yo voy a llamar medio 1 al primero y medio 2 al segundo. Voy a suponer que esa onda incide en esa superficie de separación. Vamos a utilizar la representación de los rayos porque así es mucho más fácil identificar o representar gráficamente ese movimiento, y lo hace con un ángulo de incidencia de 30 grados. Ya sabéis que este ángulo es el ángulo que forma el rayo de ese movimiento ondulatorio con la vertical. Pues bien, en este medio la velocidad de propagación nos dice que es de 2 metros por segundo, y cuando esa onda atraviesa la superficie de separación para viajar por el medio 2, su velocidad cambia a 2,5 metros por segundo. Bien, como la velocidad en el medio 2 es mayor que la velocidad en el medio 1, y esta deducción que yo voy a hacer ahora la sabemos por teoría, entonces el ángulo de refracción va a ser mayor que el ángulo de incidencia. ¿Esto qué significa? Pues que ese rayo, una vez que atraviesa la superficie de separación y continúa su viaje por el medio 2, lo va a hacer de forma mucho más separada de la vertical que lo hacía el rayo incidente, con un ángulo de refracción que yo he representado ahí con una R, que va a ser mayor que el ángulo de incidencia. Esta es la forma sencilla de representar gráficamente una refracción, uno de los fenómenos ondulatorios más comunes que se pueden dar en cualquier movimiento ondulatorio, y tendremos que acudir de nuevo a la teoría para entender que en un proceso de este tipo, en una refracción, permanecen constantes tanto la frecuencia como el periodo de ese movimiento ondulatorio, porque son variables que dependen del foco emisor, pero no permanecen constantes, es decir, varían tanto la longitud de onda como la velocidad de propagación cuando la onda o cuando el movimiento ondulatorio cambia de medio. Esto lo tenemos que tener en cuenta. Si tenemos estas condiciones, estas características de este fenómeno claras, yo creo que podremos abordar de forma mucho más exacta su resolución. Bien, para calcular lo que me piden, que es el ángulo de refracción y la longitud de onda en el segundo medio, debo de acudir en primer lugar a la ley de Snell de la refracción, que ya sabéis que me dice que existe una relación entre los senos de los ángulos de incidencia y de refracción, que se mantiene constante y que es igual al cociente entre las velocidades en el medio 1 y la velocidad en el medio 2, es decir, la velocidad en el medio en el que incide entre la velocidad del medio en el que se ha producido dicha refracción. Bien, en este caso me están preguntando por el ángulo de refracción, luego tendré que despejar el seno de R y luego calcular el arcoseno correspondiente. Para despejar el seno de R, sin equivocarme, simplemente multiplico la velocidad 2 por el seno de I y lo divido entre la velocidad 1. Cuidado con estos datos porque los ángulos I y R deben de ir expresados en grados, no así en los problemas que hemos hecho de funciones de onda que tenían que venir expresadas en radianes. Simplemente tendré que sustituir, es decir, 2,5 por el seno del ángulo de incidencia, que en este caso son 30 grados, dividido entre 2, tenemos aproximadamente un valor de 0,625. Despejamos el valor de R haciendo el arcoseno, por lo tanto, en este caso, la refracción
se produce con un ángulo de 38,7. Veis que efectivamente se cumple digamos, la deducción teórica que hicimos al principio, es decir, el ángulo de refracción es mayor que el ángulo de incidencia, efectivamente, porque la velocidad en el medio 2 es mayor que la velocidad en el medio 1, por lo tanto el rayo se separa de la normal. Bien, para calcular la longitud de onda en el segundo medio vamos a proceder a recordar cuál es la relación entre la velocidad de propagación y la longitud de onda. Ya sabéis que la velocidad de propagación la podíamos deducir a partir del cociente entre longitud de onda y periodo, o lo que es lo mismo a partir del producto entre longitud de onda y frecuencia. La frecuencia me la dan, por lo tanto simplemente tendré que despejar la longitud de onda dividiendo la velocidad de propagación entre dicha frecuencia. Bien, como la frecuencia es constante, ya lo hemos dicho que se trata de una magnitud que depende del foco emisor. Para el medio 1 yo podré calcular la longitud de onda, que voy a llamar lambda 1, como el cociente entre la velocidad de propagación en ese medio y la frecuencia del movimiento ondulatorio, y la longitud de onda en el medio 2, que yo voy a llamar lambda 2, va a ser calculada dividiendo la velocidad en el medio 2 entre la frecuencia, que será la misma en el caso anterior, porque hemos dicho que esa magnitud permanece constante. Velocidad en el medio 1, 2 metros por segundo, frecuencia, en este caso 4 hercios, es decir, 0,5 metros de longitud de onda en el medio 1. Y para el medio 2 hacemos algo parecido, 2,5, que es la velocidad, entre 4 hercios, es decir, aproximadamente 0,625 metros de longitud de onda en el medio 2. Bien, ¿qué observamos? Pues podemos sacar una conclusión parecida a la que sacamos con el resto de magnitudes. Vemos que la longitud de onda en el medio 1 es menor que la longitud de onda en el medio 2, es decir, la longitud de onda aumenta. Y esto es porque, evidentemente, y volvemos otra vez aquí, si la frecuencia permanece constante y la velocidad aumenta, pues evidentemente la longitud de onda también tiene que aumentar de la misma forma en que lo hace la velocidad. Bueno, chicos y chicas, esto es todo de momento. Ya sabéis, no olvidéis darle a like y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Un saludo.